Un cordial saludo, estimada audiencia. Sean bienvenidos a la videoconferencia que les dará un vistazo acerca de las realidades de la industria del gas natural licuado, sus tecnologías, mercado, seguridad y demás consideraciones ambientales, así como el gran papel que juega el LGN en el futuro de Latinoamérica. Como bien saben, el gas natural licuado ha sido un actor bien especial en los últimos años, y esto es debido a la demanda de gas natural en el mundo. La combinación de aumentos en el suministro de gas natural y la disminución de los costos en la producción del LGN han sido disparadores importantes que han visto su crecimiento a nivel mundial. El gas natural es un recurso estratégico y que presenta abundancia en el mundo. Aproximadamente 6.000 millones de pies cúbicos de reserva se encuentran distribuidos en las diferentes partes del mundo o continentes. Uno de los grandes problemas que se ha venido suscitando en el gas natural es que donde hay mayor consumo se encuentra alejado su localización. En los últimos años, debido a la caída de los precios del petróleo, el panorama se ha vuelto complicado. Y aunque en estos días los precios del petróleo subieron levemente, se espera que continúe su tendencia en declive. Todo indica que no se trata de una situación ocasional, sino que esto podría prolongarse en el tiempo. Los efectos ya se están sintiendo en todas las economías del planeta, en especial en Sudamérica, algunas de las cuales se están viendo aplastadas, como el caso de nuestra región, y unas que se están viendo favorecidas, en el caso de Estados Unidos. Para empezar nuestra videoconferencia, me voy a enfocar inicialmente en las generalidades de LGN y su importancia, los diferentes usos, por qué LGN es una fuente competitiva del gas natural, los costos asociados a exploración y producción, almacenamiento, transporte y distribución del LGN, el panorama del LGN en el mundo, en Latinoamérica y su repercusión debido a la caída de los precios del petróleo, y las conclusiones o recomendaciones para tomar decisiones en lo que se refiere al manejo del gas natural licuado. ¿Qué es el LGN? Bueno, el LGN o gas natural licuado es un gas que ha sido enfriado hasta su condensación, como ya sabemos. Tiene múltiples usos: uso doméstico, calefacción, combustible, generación de electricidad, entre otros. El gas natural y sus componentes son usados para materia prima en una gran cantidad de sectores, especialmente en la industria petroquímica. Fibras para la ropa, computación, mueblería, productos médicos, entre otros. Si hablamos un poco de dónde proviene el gas natural, haciendo nuevamente revisión de la literatura, proviene de los yacimientos debajo de la superficie de la Tierra. Se encuentran en tres formas. Uno, que sería el gas asociado, que es el producido a partir de la llegada a la superficie del petróleo y que viene acompañado con él. El otro es cuando el gas sale de forma natural a la superficie, y también podemos observarlo en vertederos de basura. El gas natural, como ustedes ya saben, es un combustible que proviene de los restos fósiles que han sido depositados y enterrados millones de años atrás. Se encuentran otros combustibles, obviamente el petróleo, que es de gran importancia, y bueno, cada día el LGN está tomando mayor auge. Uno de los grandes avances en lo que se refiere a la industria del gas natural licuado es en las compañías de electricidad. Actualmente se observan regiones, caso de Canadá, caso de Estados Unidos, que sufren el efecto del invierno. Entonces, utilizan una técnica que es la de reducción de pico, donde utilizan el gas natural licuado a través de gasoductos, y esto ayuda a la generación de electricidad. Y bueno, con los precios bajos que se encuentran actualmente en el mercado,
hace mucho más competitiva la industria de la electricidad. El LGN cuenta en su composición en gran parte por metano. El LGN es un combustible bastante seguro. Las plantas han sido mejoradas día a día y los procesos asociados a su almacenamiento y distribución han facilitado las operaciones del mismo. Dentro de las limitaciones, bueno, sabemos que es un gas que se encuentra presente en un espacio confinado no ventilado, pueden generar asfixia. Pero si se toman todos los controles asociados a CHA, no debe de presentarse ningún evento. El LGN día a día se ha vuelto mucho más utilizado, no solamente para la electricidad, no solamente para la producción de plástico, farmacia, mueblería, entre otros, sino que también está siendo utilizado como fuente alternativa para el transporte público. Y esto obviamente hace mucho más amigable tenerlo dentro de nuestros recursos energéticos. Bien, hablemos un poco acerca de la cadena de valor. El gas natural puede ser producido económicamente y entregado en un precio en el orden de los 2.5 a 3.5 dólares por millón de BTU. Esto va a depender en gran parte del costo del transporte. En el área de exploración y producción, los costos han venido disminuyendo, como pueden observar, está en el orden de los 0,5 a dólar por millón de BTU. Esto es gracias al avance de las tecnologías. Como una de ellas podemos mencionar a Sísmica 3D. Sísmica 3D permite la creación de imágenes de la roca debajo de la superficie de la Tierra, y esto ayuda a los ingenieros de investigación, a los geólogos, a determinar las acumulaciones de gas natural. En la licuefacción también observamos que los precios van en el orden de los 0,8 a 1.20 millones por millón de BTU. Y en el envío de 0.4 a 1 millón de BTU. Los costos de producción de una planta de licuefacción están en el orden de los 1.200 millones de dólares, con una producción aproximada de 8,2 millones de toneladas anuales. Si discutimos un poco acerca de dónde se iría el dinero de lo que sería la construcción de las plantas de LGN, el 50% proviene de la construcción, el 30% para equipar los equipos y el otro 20% restante quedaría para los servicios asociados a estas plantas. Bien, se calcula que la capacidad total para los últimos años ha sido en el orden de 38 millones de metros cúbicos de LGN con una capacidad promedio de 136.000 metros cúbicos. Los costos de los buques también han descendido debido a la modernidad de la tecnología, a punto de que existen buques que permiten transportar mayor cantidad de productos sin necesidad de tener mayores capacidades de almacenamiento en tierra. Los costos asociados a regasificación y almacenaje se manejan en el orden de los 0.3 a 0.5 dólares por millón de BTU. Aquí vemos un gráfico que muestra el comportamiento de los costos de transportes asociados a gasoducto marino, a gasoducto terrestre y el caso LGN, que observan que tiene una pendiente bastante menos pronunciada que los otros, lo cual indica que a mayor distancia los costos se mantienen o suben de forma muy leve. Dentro de los sistemas de almacenamiento que mayormente se utilizan son los tanques tipo MOS, que son los que se encuentran en la mayoría de las instalaciones de LGN. Y estos pueden almacenar más o menos, como les había mencionado, de 125.000 a 138.000 metros cúbicos. Y está en el orden su costo está en el orden de los 160 millones de dólares.
Con respecto a la seguridad de las plantas de LGN, existen muchísimos terminales a nivel mundial, 17 para exportación, 40 para regasificación, 136 barcos de envío solamente en Estados Unidos y múltiples facilidades en el caso de que se requiera para peak shaving o lo que serían consumos en plantas eléctricas por efectos de gases invernaderos de invierno. Estados Unidos es aún el que presenta la mayor cantidad de instalaciones de gas natural licuado alrededor del mundo. ¿Es el LGN una fuente competitiva del gas natural? Evidentemente que sí, gracias a que el LGN ha ido creciendo alrededor del mundo, también especialmente en Latinoamérica, ha tenido un impacto bien importante, lo ha vuelto una fuente bien competitiva. Países como Indonesia, Australia, Estados Unidos, Rusia, entre otros, tienen grandes plantas de LGN y tienen una buena capacidad de licuefacción. Entonces, todo indica o apunta a que el mercado de LGN se va a ver favorecido a lo largo de los años. Se prevé que para el año 2020 se manejen 488 millones de toneladas. El consumo aproximado para el 2025 se prevé que sea del 25% del consumo del gas natural alrededor del mundo. Estas perspectivas evidentemente demuestran que el proceso de gasificación y de licuefacción van a ser los costos van a ser mucho más bajos y van a ser más competitivo el mercado. Adicional a ello, la tecnología en el mercado de almacenamiento, gasificación y licuefacción hacen que los precios del LGN sean mucho más bajos a lo largo del tiempo. La proyección por los próximos años. ¿Cómo se encuentra el comportamiento de reservas alrededor del mundo? Bueno, se sabe que las reservas del gas natural se encuentran ubicadas en países como Rusia, Qatar e Irán principalmente. En América vemos que Estados Unidos lidera el 5º puesto a nivel mundial y Venezuela el 8º puesto. Por ser un país sudamericano, citaré que maneja cerca de 197 millones, de teras de pie cúbico de reservas de gas natural. Hay grandes reservas en donde no hay un mercado significativo. Tales reservas de hidrocarburos se encuentran varadas en África del Norte, al oeste de África, lamentablemente en Sudamérica, el Caribe, Medio Oriente y tal. Parte de este gas natural es licuado en estas localidades y se envía a los centros de mayores consumos, en donde serían los mayores consumos Japón, Taiwán, Corea, Europa, Estados Unidos en gran parte. El LGN ofrece gran flexibilidad para el intercambio de transportes a través de gasoductos y permite cargamentos de gas natural que sean llevados y entregados en donde haya la mayor necesidad. Por eso es que es tan competitivo. Los principales consumidores en el mundo se encuentran ubicados por cuencas, las cuencas del Pacífico y la cuenca Atlántica. La cuenca Pacífico maneja el mercado asiático, que sería Japón, Corea del Sur y Taiwán, donde sería el 68% del consumo, y la cuenca Atlántica, allí se encuentra ubicado países europeos y principalmente Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta producir el LGN? Los costos del LGN han descendido de forma notoria, varía de 2.5 a 3.5 por millón de BTU. Y bueno, la tendencia va en declive, como les había mencionado, gracias a las tecnologías que se vienen utilizando para regasificar, almacenar y bueno, realizar todo lo que sería el proceso de obtención de este importante recurso. Por esta razón, el gas natural se ha vuelto un recurso bien competitivo. Y bueno, las mejoras en
en el proceso han contribuido a ello. ¿Cuál es la realidad del LGN actualmente en el mundo? Bueno, me voy a enfocar un poco acá porque esta es la realidad que se está viviendo en nuestras economías. Fíjense, el LGN y los precios del petróleo están agarrados de la mano definitivamente. La producción del LGN en los últimos años fue bastante significativa y bueno, hubo un crecimiento importante debido al gran consumo en el mercado mundial. Evidentemente, el auge del gas de esquisto en Estados Unidos ha tenido implicaciones en los mercados de gas natural y en el LGN alrededor del mundo. La alta oferta de gas natural en el mercado ha traído precios mucho más bajos y bueno, la volatilidad en el mercado del LGN y un aumento de poder de los compradores ha hecho que los contratos sean un poco más flexibles. Los precios del petróleo a nivel mundial definitivamente han contribuido al descenso del costo, de la producción, del consumo del LGN y que bueno, que no se obtengan los dividendos que en el pasado se tenían. Los efectos están repercutiendo definitivamente en nuestras economías. Y bueno, Sudamérica, especialmente nuestra región, ha tenido ese impacto de fuerte manera. No se vislumbra un final de esta tendencia en la baja del mercado del crudo. Esta semana los dos tipos principales del crudo bajaron nuevamente a niveles bastante bajos y bueno, esta oferta ha roto los precios que veníamos acostumbrados hasta a 2012, 2011 de $147 y ahora vemos un crudo que se encuentra por debajo de los $30. A ello tenemos que agregar que Irán ya no se encuentra dentro de los países sancionados, ¿ok? Entonces, anteriormente era una superpotencia por su programa nuclear, pero como estos programas nucleares se han detenido, ya ha agarrado más fuerza su incorporación dentro de la oferta de demanda de gas natural licuado y entonces evidentemente hay una super oferta o una sobreoferta a nivel mundial de este importante recurso. Agencias internacionales para la energía advierten que el precio del petróleo tiende a ahogarse precisamente por esta sobreoferta. Y bueno, hay que prepararse para esta situación. ¿Qué pasa con la caída del petróleo y su efecto en el eje? Bueno, como ya ustedes saben, la mayoría de los contratos que se habían venido negociando estaban asociados al precio del petróleo. Entonces, evidentemente, el precio del LGN también disminuyó. Un gran cambio en Estados Unidos, lo que era una nación dependientemente energéticamente y ahora se puede autoabastecer y hasta se puede transformar en una superexportadora de crudo y también de LGN. Entonces, evidentemente, hay que tomar especial atención de en qué vamos a hacer nosotros. ¿Vamos a seguir exportando LGN o vamos a utilizar esta tecnología para producir otros servicios? Bueno, ahí debemos de tomar especial atención en ello. Fíjense, ¿no? Ahorita nosotros estamos pasando por una situación bien fuerte en nuestras economías. La economía de Latinoamérica evidentemente no estuvo blindada de la situación que se presentó con la caída de los precios del petróleo. Mencionando el caso de Venezuela, se encuentra debiéndole más de 50.000 millones de dólares a China, la liquidez a cambio de petróleo barato y en el caso de Bolivia la caída de los precios del petróleo afecta a las ventas de gas natural a empresas como Petrobras y Enarsa. Contractualmente el precio del gas estaba, como ya saben, referido al precio del petróleo, se fijaba trimestralmente basado sobre los derivados. Se afiló y lo dice. Ahora tenemos otro panorama. Cuando el barril tenía buenos precios, Venezuela y Bolivia debieron de haber aprovechado e invertido, pero lamentablemente no lo hicieron. Y entonces ahora con la situación que se está manejando, es un poco difícil pues tomar consideraciones al respecto. Hay una situación especial que se está sintiendo
en países como Colombia y en Venezuela, que es el fenómeno del niño, y está repercutiendo a la industria eléctrica. De hecho, hay apagones, eh, eh, bastante, eh, una situación bastante compleja en este sector. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra que se pudiese hacer? Pudiésemos utilizar este importante recurso para reducir el consumo de agua para la generación de electricidad, lo que sería la hidroeléctrica, y empezar a pensar en plantas termoeléctricas como alternativa para el consumo de electricidad. Y bueno, esto es lo que se prevé que se haga en el futuro. Ojalá que nuestros gobernantes piensen un poco en ello y lo incorporen dentro de sus planes de gobierno. Fíjense, ¿cuál es el pronóstico de la demanda del gas natural? Algunas señales recientes en el mercado muestran una correlación entre caída de los precios del petróleo e impacto negativo en la industria de los renovables. El ejemplo más claro se ha presentado en Estados Unidos y China, que la tecnología solar ha disminuido, o sea, los precios han tenido que bajar un poco por la competencia pues, del LGN, están compitiendo con este importante recurso y entonces las compañías están buscando alternativas para que no genere un gran impacto en su mercado. Los inversionistas de fuentes de recursos renovables han bajado un poco su atención en el mismo. También la mayor parte de la electricidad ahora está enfocada en carbón y gas natural, que no son competidores, obviamente, de los renovables y del petróleo. Entonces, fíjense, vemos que el comportamiento del LGN de los gasoductos y del comercio total. Vemos aquí que la tendencia ha ido en aumento durante los últimos años y se prevé que sí sea. Los costos de la electricidad, volviendo nuevamente al punto de la situación que se maneja en Latinoamérica, con renovables se han venido reduciendo, lo que sería la celda fotovoltaica, la energía eólica, entre otros. Cuando hay recursos como el viento y el sol, estas fuentes de energía pueden utilizarse para la electricidad. Pero bueno, en el caso de nosotros que tenemos bastantes recursos asociados a el petróleo, deberíamos de aprovechar entonces estos recursos para eh, eh, cubrir esta demanda de electricidad. Entonces, fíjense, en Estados Unidos se prevé que se siga utilizando el gas natural licuado y otros productos que no sean asociados a energía fotovoltaica para generar electricidad. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo para mejorar nuestras economías. Aquí vemos la demanda global del gas natural licuado. Se observan, a pesar de la situación que se maneja del crudo, la tendencia va en aumento. Claro, lo que debemos de hacer nosotros es que si estamos observando que tenemos un mayor aumento de demanda, pero los precios se mantienen suspendidos o tienden a bajar por la sobreoferta, entonces debemos de aprovechar este recurso para otras áreas. ¿Qué se prevé para el año 2030 según las previsiones? El porcentaje de mercado global del gas correspondiente al LNG pasará a ser vital y va a incrementar la flexibilidad y la fluidez de los mercados globales del gas. Un LNG barato y abundante crea incentivos para países que utilicen más gas, generen energía y transporte. Estos cambios van a definitivamente mejorar nuestra calidad de vida con respecto a que van a disminuir los efectos
de los gases invernaderos, la calidad del aire se va a ver fortalecida y van a haber menores emisiones de carbón y de azufre en nuestro ambiente. Y eso es algo bien bueno que suceda sobre todo en los países del primer mundo. ¿Qué sucede en Sudamérica, Latinoamérica y el LGN? Bueno, como les había mencionado anteriormente, el LGN está tomado de la mano de la situación de la caída de los precios del petróleo. Volviendo nuevamente al caso de Venezuela, Venezuela debería de ubicar su producción de LGN al mercado interno en vez de exportar el gas natural. Debería de aprovecharlo para utilizarlo en termoeléctricas, que bastante que lo necesita. En el caso de Bolivia, deben de evaluar también otras alternativas, bien sea utilizarlo como refrigerante dentro de los procesos que se manejan en la petroquímica, en fin. México, a pesar de que se ve impactado en parte por la caída de los precios del petróleo, sí tuvo un poco más de visión. Todavía sus costos son razonables en lo que se refiere a explotación por barril. Todavía son menores a $7. Este país, con su reciente reforma energética, pudo ver con tiempo que la crisis iba a ser dura. De hecho, ellos tomaron acciones previo a que esto sucediera. Ecuador está viéndose afectado también por la situación de la caída de los precios del petróleo. Y de hecho han hecho múltiples reuniones para tratar de consolidar un precio global y que sea competitivo para las economías de esta región. Me refiero a Sudamérica. El precio del barril de petróleo en el caso de Ecuador ya bordea los $20 y por supuesto que esto va a atentar contra su economía. En un panorama general de lo que está sucediendo, al caer los precios del petróleo y en consecuencia bajar los precios del gas, todos los proyectos se van a hacer menos atractivos, desde la exploración hasta la producción, pero peor aún, la industrialización. Por ello debemos de ser bastante proactivos en generar condiciones para atraer inversiones a nuestras economías. ¿Ok? Esa es mi perspectiva y espero que ustedes también compartan lo mismo que yo. Aquí les voy a mostrar cómo es la situación actual en el petróleo del crudo y el gas natural. Como observan, están bien relacionados. Aquí vemos cómo han venido en declive los precios, ¿no? Que veníamos acostumbrados a un precio bastante alto y ahora estamos manejando un precio, son un descenso bien importante. Fíjense que estamos en negativo, o sea, los costos han venido, en vez de subir, han venido en declive. Y vemos que están intrínsecamente relacionados el gas natural y el petróleo. Aquí observamos cómo es el precio del gas natural en el año 2006. Vemos aquí un pico bien importante en el 2008, donde el costo del gas natural era de $13.33 por millón de BTU. Ahora nos encontramos en cerca de los $1.5 por millón de BTU. Si observamos el precio del crudo, tenemos más o menos el mismo panorama. Vemos que llegó a un punto en el 2008 de cerca de los $130 por barril de crudo y ahora estamos por debajo o bordeando los $24-25 por barril de crudo. ¿Qué se requeriría hacer en Sudamérica para aumentar esta producción de LGN y alimentar, digamos, que seamos mucho más proactivos, competitivos y no nos veamos impactados en esta situación? Bueno, las recomendaciones de muchos especialistas en el área apuntan a invertir en termoeléctrica, disminuir la producción de hidroenergía y trabajar en termoeléctricas. ¿Para qué? Para diversificar el mercado. Y como esto es una situación, la situación del agua
a nivel mundial se va haciendo peor, o sea, eh, volviéndose más crítica. Entonces esto sería una buena alternativa. Invertir en plantas del EGN para consumo interno y desarrollar más en plástico, productos petroquímicos, indiscutiblemente. Entonces, para mejorar nuestras tecnologías, debemos de hacer esto. Fíjense, ¿cómo está la situación actualmente? La importación de gas estimula una matriz energética más limpia. Sin duda es muy importante. Por esa razón, trabajando en manejar este tipo de tecnología. Si vamos a seguir importando, ya sabemos lo que va a suceder con nuestras tecnologías. Entonces, si vamos a seguir apuntando al mercado de la importación, bueno, eso en gran parte va a generar una matriz energética más limpia, pero yo creo que la solución, y bueno, la de muchos especialistas, es para mejorar la situación de las economías de las Américas, debemos mantener este producto en casa y, como diría un gran pensador y importante figura venezolana como Arturo Durla Pietres, debemos de sembrar el petróleo, es decir, tratar de que estos recursos importantes de este importante del crudo sean utilizados en casa. Entonces, fíjense, vamos a invertir en proyectos que generen productos y estos productos sí ya exportarlos y utilizarlos para generar como fuente de generación de dólares. Los procesos actuales, los que encuentran liderizando las plantas del EGN, Brasil viene haciendo uno que otro proyecto, igual que el caso de Bolivia, pero siguen siendo Brasil y Chile los que se encuentran liderando las facilidades para la regasificación del gas natural licuado. ¿Qué ganarían Latinoamérica y el Caribe con las exportaciones de gas estadounidense? Se pueden beneficiar el incremento de la oferta, precios bajos y la mayor flexibilidad del comercio de gas natural, estimulado por un aumento inminente de exportaciones de Estados Unidos. Importantes estudios indican que gas natural barato puede llevar a bajar los precios de electricidad si es que nosotros invertimos en este tipo de recursos, ¿no? De esta manera nosotros podemos proveer subsidios eléctricos residenciales, disminuir lo que sería el consumo de las hidroeléctricas, si es que vamos a tener la combinación de ambos tipos de plantas o tecnologías. Y bueno, en el sector industrial los precios bajos de la electricidad serían muy beneficiosos porque va a incrementar el auge industrial y de manufactura. Bueno, tan competitivo como el de los países del primer mundo. ¿Cuáles son los proyectos que actualmente se lideran en el GN en Latinoamérica? Bueno, Venezuela venía liderando una serie de desarrollos en este aspecto. En los años 90 se contaban con dos plantas de gas natural licuado, la planta del EGN1 y el EGN2. La del EGN2 era la que manejaba mayor cantidad, se preveía que manejara 175 millones de pies cúbicos estándar día. Lamentablemente, debido a la situación que se presenta en Venezuela, estas plantas están fuera de servicio, ya llevan cerca desde el paro petrolero y han tenido picos en sus servicios, o sea, solamente han estado operativas por periodos muy cortos de 2 meses, 1 mes, 15 días, en fin. En realidad la situación es un poco lamentable. Los proyectos, debido a la situación del petróleo, en el caso de Venezuela, que era la que venía por tener las mayor cantidades de reservas, la cito de primera, se encuentran detenidos. Pues bueno, la gran crisis
económica que presenta el país no permite hacer gran inversión a menos que sea de otros, de entes extranjeros. En el caso de Bolivia, se prevé la construcción de una planta de LGN en el municipio de Cabezas. Aquí me pueden corregir la gente de Bolivia. Se prevé que esta planta de LGN envíe el gas en cisternas criogénicas hacia las estaciones satelitales de regasificación, en donde el LGN retoma nuevamente el estado gaseoso y se ha entregado a la red de distribución, bien sean domicilios, comercios, industrias, estaciones de servicios NB, entre otros. Se prevé que la construcción de esta planta facilite el sistema virtual de transporte y ayude a las estaciones satelitales de regasificación. El presidente Evo Morales indicó que se invirtieron cerca de 145 millones de dólares para la construcción de esta planta y que va a tener una capacidad de procesamiento de 12.8 millones de pies cúbicos estándar día. Al finalizar, la planta tendrá una capacidad de producción de 210 toneladas métricas día de LGN. En el caso de Perú está el proyecto de Camisea. Se plantea una planta de gas natural. Hay una inversión de 3.900 millones de dólares. Este gas será vendido a Repsol para su exportación, especialmente a México. Y se prevé un aumento de la capacidad de 920 millones de pies cúbicos estándar día. Ya habiendo hablado de toda la situación que se está manejando en el mundo y vamos hablando bastante acerca del caso sudamericano, de conclusiones, puedo decir que aunque la caída reciente de los precios del petróleo quita un poco la presión económica de cambiarse al gas natural, no disminuye sus ventajas a largo plazo. El incremento de importaciones de gas estadounidense en México va a depender también de la infraestructura fronteriza, mientras que Centroamérica y el Caribe pueden verse beneficiadas de exportaciones de gas estadounidense al expandirse a la integración de la matriz energética. Los importadores latinoamericanos y del Caribe esperan beneficiarse mientras que el comercio global del gas crezca en las próximas décadas. Por el momento, todo apunta a utilizar ese gas en casa. Tratar de invertir en termoeléctricas. Latinoamérica se encuentra bien posicionada, o sea, si seguimos enfocándonos en la energía del LGN, entonces vamos a crear un ambiente mucho más limpio y vamos a tener mayor seguridad energética. LATAM puede apurar la transición a gas natural y explotar los beneficios de exportaciones de gas a Estados Unidos. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado de esta videoconferencia. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Karen Romero, experta en simulación de proceso y, bueno, conocedora de las grandes realidades del mercado oil and gas en Latinoamérica. Muchas gracias por su atención.